Continuando con la clase, en esta semana vamos a hacer una breve introducción a Python. ¿Por qué Python? Porque Python es una de las herramientas más utilizadas en el Data Science, también en el Machine Learning y otras aplicaciones de uso general. Está enmarcada dentro de las aplicaciones de los lenguajes que permiten aplicaciones a alto nivel de uso general. Bueno, y es una herramienta de uso libre y que puede incorporar diferentes tipos de librerías dependiendo de lo que se quiera realizar. Esta es la estructura del lenguaje Python. Es un lenguaje que tiene esta estructura. Como pueden ver, es un lenguaje bastante simple. Es mucho más simple que un lenguaje C, C++, PHP y los derivados. Solo que tiene una fuerte estructura con respecto a los tabs o a las indentaciones con respecto. Fíjense que se va ejecutando de forma secuencial y aquí lo que básicamente está verificando si el número en cuestión que tenemos es par o impar, ¿ok? Y asignamos, por ejemplo, a igual a 1. Entonces la variable a tiene valor 1. Y en la misma dirección colocamos un ciclo mientras con un while si a es menor a 7. Y ven que se colocan dos puntos ahí. Y las herramientas generalmente al colocarle dos puntos, entonces indenta, como pueden ver aquí, en este if está indentado. Entonces, if a mod 2 es igual a 0. Entonces, si el valor de a es igual a 0, si el módulo del valor de a es 0, entonces ese valor es evidentemente par. Y por el else es impar. Fíjense que las estructuras de control, como while, if, and, están fuertemente marcadas por estos dos puntos y por sus indentaciones. Que yo conozca básicamente en lo que de mi experiencia les puedo contar, solamente llego a conocer dos lenguajes que tienen indentación. El resto es un formato libre y se puede básicamente escribir inclusive de forma desordenada o sin tener en cuenta la indentación. Igual el compilador funciona. En este caso no. O sea, sí va a compilar, pero la lógica en sí del resultado va a ser diferente. Fíjense que si nosotros queramos colocar este if dentro de este while, tiene que tener aquí dos puntos y esta indentación. Y todos los que están dentro de ese while tienen que tener esta indentación. Si ustedes mueven al mismo nivel del while aquí, entonces este if no estaría dentro del while. Eso es la diferencia. Entonces estarían al mismo nivel. Bueno, y entonces aquí ven que tenemos un if. Y fíjense que igual, como es una estructura de control, tiene de vuelta estos dos puntos y aquí otra indentación. Se dan cuenta que está dentro del if este print para imprimir el valor de a y si es par o impar. Si es par, entonces pone que es par, o sea, imprime que es par. Y por el else, por el no, imprime que no, o sea, que es par o impar, ¿ok? Y luego hace una suma igual al estilo C más o al estilo C de a es igual a más 1 y suma 1 a esto. Y fíjense que recorre, aquí mientras a sea menor a 7, ¿ok? Entonces va a recorrer
de 1 hasta 6 evidentemente, ¿ok? Y bueno, y eh, también esta variable a está dentro del while. Y lo que hace es recorrer desde el 1 hasta el número 6 y va preguntando si esos números son pares e impares. Es igualito a la mayoría de los lenguajes, entonces aprendiendo algoritmos y pasando esos algoritmos al lenguaje inglés es lo mismo, pero fíjense esta estructura netamente de este lenguaje que tienen que dejar aquí. Ustedes cuando usan una herramienta van a escribir while a menor a 7, 2 puntos, y automáticamente la indentación en los editores de los lenguajes ya le ubica en la posición donde está ese if actualmente. Y luego escriben esto, le ponen aquí 2 puntos y evidentemente se va a indentar o va a agregarle un tab directamente acá. Si la herramienta no tuviera esa posibilidad, si escribieran en un editor de texto como Notepad o Notepad++, o a una herramienta mucho más básica, ya sea en el sistema operativo Windows o Linux o lo que sea, si no tiene esa capacidad, entonces mediante la tecla Tab van a ir indentando de esta forma. ¿Cuál es una de las ventajas de este lenguaje? Evidentemente es un lenguaje fácil de escribir, fácil de aprender, pero ¿cuál es una de las desventajas? Yo por lo menos aquí ya me fijo en una de las desventajas que tiene, y el tema de la indentación. Entonces empieza hacia la izquierda y se va hacia la derecha. Imagínense que tengan unos 10 elementos de control entre while, if, for y lo que sea. Y bueno, entonces esa indentación se va a ir para la derecha y entonces va a ser un poco difícil de leer. Bueno, es un poco difícil de leer cada vez que se va en esa indentación. Y otra de las desventajas que tiene es que si ustedes copian el código de algún lugar o inadvertidamente alguna persona o ustedes mismos mueven la indentación, entonces ahí ya se pierde toda la lógica. Imagínense que este if lo movamos a este nivel, entonces ya no pertenece dentro del while, ya que está en el mismo nivel. Entonces, o mejor dicho, esta sumatoria de A lo movamos a este nivel, entonces aquí quedaría en un ciclo infinito, ya que básicamente A siempre va a ser menor a 7. Son esas cosas de este lenguaje que hay que atender, y el resto es mucho más simple, pero son esas cosas lo que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, ¿qué es Python? ¿Qué nos hace falta? Y vamos a empezar. Bueno, Python es un lenguaje de programación de propósito general muy poderoso y flexible, y a la vez es fácil, sencillo de aprender, y creado a principios de los 90, y su creador fue Guido van Rossum en los Países Bajos. Que yo tenga información, actualmente Guido van Rossum fue contratado por Microsoft para trabajar dentro de Microsoft, por lo menos hasta donde yo había visto la noticia. No sé si actualmente sigue perteneciendo al plantel de Microsoft, ya que básicamente muchas de las herramientas que tienen incluido el Visual Studio o las herramientas que están de desarrollo, como el Visual Studio Code, que es un editor de texto, o muchas de las herramientas que se usan en Microsoft están utilizando Python. Entonces por eso probablemente fue llevado dentro de esa empresa, ¿ok? Bueno, entonces fue creado por Guido van Rossum en los años 1990 aproximadamente. Es un lenguaje de alto nivel que permite procesar fácilmente tipos de estructuras de datos,
tanto numéricas como de texto. Es un software libre que está implementado en diferentes plataformas y también en sistemas operativos. Las características de este lenguaje de Python se resumen a la continuación. Es un lenguaje interpretado, no compilado, que usa tipado dinámico fuertemente tipado. El tipo de valor no cambia repentinamente. Bueno, aunque básicamente el lenguaje en sí no requiere que yo defina los tipos de datos, por lo menos a priori, igual cuando uno ya está asignando esos valores, como por ejemplo aquí, A es igual a 1, evidentemente allí lo estamos haciendo que sea un valor numérico y tenga ese tipo de comportamiento. Puede ser un entero, un valor de coma flotante, uno de carácter, etcétera. Entonces tiene eso. Es un lenguaje interpretado y evidentemente no es compilado, aunque hay un proceso que se usa para convertir a ejecutable esto, pero por lo general es un lenguaje interpretado en la mayoría de las plataformas. Utiliza, como pueden darse cuenta, un tipo de datos dinámicos, es decir, que yo no necesito definir qué tipo de datos es, y se va adecuando de acuerdo al tipo de datos que es. Entonces, si es de tipo entero, tiene cierta dimensión. Si es de tipo flotante, evidentemente se duplica el espacio de memoria. O si es de caracteres, entonces se va a utilizar más cantidad de caracteres. Si utilizas listas, etcétera, entonces tiene una fuente de interrelación con el tipado dinámico. Y es multiplataforma, sí, se puede usar en varias plataformas, y que es una de sus ventajas, que se puede llevar el código a cualquiera de los lenguajes, a cualquiera de las plataformas, por ejemplo Linux, Windows, etcétera, o inclusive en aplicaciones de celulares. ¿Okay? Es un lenguaje de programación multiparadigma, el cual soporta varios paradigmas de programación orientada a objetos, estructurado, programación imperativa, a menos en la medida, y de la programación funcional. ¿Okay? Nosotros vamos a utilizar en la parte estructurada e imperativa. No vamos a adentrarnos, no sé si ya dije la clase pasada que vamos a ver eso, y vamos a concentrarnos más bien en la parte procedural de este lenguaje y no en la orientada a objetos. Python es, por ejemplo, fuertemente dependiente a la indentación, como la estuve explicando. Fíjense, otra vez de vuelta aquí, fuertemente orientado a la indentación. Esta estructura de control while, si quiero que los elementos dentro de ese bloque, entonces tengo que dejar esta indentación. Y si quiero que este bloque if esté presente, también necesito manejar su indentación, con una fuerte tendencia de ir moviéndose hacia la derecha. Bueno, entonces ahí tiene un formato código estructural y fuertemente indentado. Entonces el código es fuentes interpretado sin necesidad de crear programas externos, ya que es interpretado y no compilado. El tipo de las variables se comprueba durante la ejecución porque es dinámico. El código se organiza en clases que se relacionan. Se basa en la utilización de funciones que describen las operaciones a realizar. Podemos colocar en funciones todas esas definiciones. Bueno, es simple y rápido, es elegante y flexible, y tiene una programación sana y productiva. Algunas de las ventajas de Python. También es ordenado y limpio, es portable y tiene una gran comunidad que soporta este lenguaje. Su curva de aprendizaje, aunque acá está como desventaja, pero para mí por lo menos la curva de aprendizaje es bastante suave, entonces es bastante simple de aprender. Acá dice la curva de aprendizaje
cuando ya estás en la parte web no es tan sencilla. Ok, eso sí es una desventaja. Dependiendo de qué es lo que quieres hacer, o sea, qué es lo que necesitas hacer con Python, entonces es sencillo, pero para alguna de las funciones es bastante complicado. Pasa que muchos de los lenguajes, como el Python y otros lenguajes, el Ruby por ejemplo, Ruby's on Rails y otros lenguajes, básicamente crean una especie de HTTPD que básicamente maneja todo el proceso y básicamente levantan en una IP y en un puerto donde escuchan las peticiones. Y generalmente no es el puerto 8080 o en 8080 que generalmente se escuchan las páginas web, sino colocan otros puertos por donde escuchan. Entonces funciona de esa forma y programar también es bastante complicado. Entonces para la parte web es un poco más tedioso este tipo de lenguajes. Entonces aquí hablando de hosting, la mayoría de los servidores no tienen soporte para Python y no soporta la configuración, que es muy poco difícil. Bueno, la mayoría de los web hosting funcionan bien en las plataformas tradicionales como Linux. Bueno, son instaladas luego en la mayoría de Linux y funcionan en la mayoría de los casos con PHP. Se relacionan, interaccionan entre un MySQL y un PHP. Las librerías incluidas, algunas librerías que traen por defecto, no son del gusto amplio de la comunidad y optan por librerías terceros. Okay. Cuando uno instala, en el paquete viene con un conjunto de librerías básicas, pero como esto está en constante evolución y diferentes librerías uno va a requerir, entonces no va a utilizar la que viene preinstalada, sino va a utilizar las que uno va a ir bajando de internet. Por eso está colocado como desventaja. Entonces la curva de aprendizaje es del lenguaje en sí muy simple, pero cada librería o el tipo de aplicación hace que eso varíe. Los hostings no están preparados para que funcionen directamente con Python, y las librerías que uno instala o quedan obsoletas o bien requieren otras nuevas. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, la forma más fácil es instalar el paquete Anaconda, que ya viene todo en uno. Ahí ya vienen instalados el Python 2, el Python 3 y los editores de texto, los cuadernos del Jupyter Notebook, que vamos a ir viendo en diferentes clases. ¿Okay? Ahí viene, por ejemplo, la consola para poder ir probando, el cuaderno Jupyter de Notebook, el Spider IDE que sirve para poder probar y cargar los programas. Entonces Anaconda y Python, Jupyter y Spider son lo que viene instalado. En el caso de Anaconda ya viene preinstalado algunas librerías de uso general, inclusive lo que son para ciencia de datos y redes neuronales. Entonces uno baja el paquete Anaconda aquí, tienen todo el enlace y bajan el Spider si quieren utilizar el Spider también. Bueno, y tienen eso. Bueno, este es el entorno de Spider, aunque de preferencia hay un montón de editores para Python. No hay problemas con respecto a eso, solo que por defecto se instala el Spider dentro de la Anaconda. Okay. También tiene la consola. En la consola les permite probar rápidamente ciertas funciones del Python antes de poder editar el programa y cargar en un lenguaje fuente. Entonces les permite eso, y las configuraciones o bajar las librerías se hacen todo a través de las consolas o del command prompt de los sistemas operativos. Bueno, y aquí
se pueden hacer pequeños cálculos, como pueden ver ahí, pequeños scripts. Ok, este es el editor de Spyder y ven ahí cómo es. Bueno, esto puede ser un programa, por ejemplo, y uno va desarrollando parte por parte. Es parecido a cualquier otro lenguaje, como pueden ver aquí. Las asignaciones, suma, multiplicación, división. Es muy sencillo ahí. Y les muestra los resultados en las herramientas. Okay. Los tipos de datos que tienen son el int para números enteros, long, que son para enteros largos, float para los números de coma flotante, complex para números complejos, ya que es de uso general, y también matemático científico. También nos permite trabajar con partes reales e imaginarias, que imagínense ustedes que si tuvieran que hacer eso en un lenguaje C estándar, por ejemplo, tendría que crear un tipo de datos y unas funciones matemáticas especiales para poder trabajar con estos números complejos. Y acá evidentemente ya lo tienen a disponibilidad. ¿Okay? Las operaciones básicas evidentemente son estas, y la forma de escritura es como tienen aquí: suma, resta, multiplicación, divisiones y potencias. También vimos el módulo en la parte introductoria ahí. Ok, entonces tenemos aquí, bueno, la dependencia de los paquetes o librerías, como pueden darse cuenta, viene con los nombres PI. Los nombres de archivos fuentes, casi todos por regla general, están nombrados como .pi. Entonces, por ejemplo, mi primer programa .pi sería el archivo fuente que ustedes necesitan. Entonces pueden instalar los paquetes, sus paquetes, etcétera. Cuando nosotros vamos a utilizar algunos paquetes de librería, entonces nosotros en el lenguaje C ponemos numeral include y luego incluimos el nombre de la librería. En el caso del Python es import y el nombre del módulo en sí. Ok. Y cuando quieren algo específico, entonces de algún paquete, entonces from módulo tanto, import tal cosa. Entonces cuando quieren algo específico pueden hacerlo de esa forma. Eso hace que cuando el caso de import, de ahí cuando colocan import, ocupa más espacio de memoria en RAM, básicamente, ya que básicamente coloca en memoria todos los enlaces a las funciones y las definiciones que están dentro de las librerías. Pero cuando ustedes ponen from, módulo, tal cosa, solamente quiere importar este y esto, entonces solamente va a importar esos elementos. Entonces está más acotado, más resumido a lo que yo voy a utilizar. Entonces import módulo tanto, y además de eso pueden crear alias. Por ejemplo, algún nombre de librería puede ser bastante largo, y cuando le ponen la palabra ast o host as, y básicamente le crean un alias para que dentro del programa, en vez de llamarle librería 1 controles matemáticos, directamente as en libmap, y abajo le llaman libmap. Entonces le crean un alias para poder utilizar. Esto es muy común en el lenguaje Python, van a encontrar la mayoría de los ejemplos y vamos a ir viendo. Nosotros vamos a trabajar también de esa forma. Entonces es muy común ponerle alias a los nombres de las librerías. Bueno, y también podemos definir funciones. Entonces aquí definir suma, y evidentemente el estilo en lenguaje C retorna algún valor. Entonces, como pueden ver acá, es bastante simple esto. Bueno, y aquí entonces también podemos incluir inclusive de usos generales, o llamar a funciones específicas del sistema operativo, como este de getCwd. Y en primer lugar debemos conocer el directorio donde se encuentra Python cargado de los paquetes. Entonces podemos hacer importar
en OS, que son las librerías del sistema operativo, os.getCwd, y ahí nos va a retornar en qué directorio estamos. Bueno, y a partir de ahí podemos incluir eso. Cuando estamos utilizando esas librerías, entonces podemos o debemos saber dónde están incluidas esas librerías. Generalmente dentro del directorio de proyectos que vamos a estar trabajando, cuando ustedes van a guardar su archivo, conviene guardar en un directorio específico y ahí colocar también las librerías que van a utilizar si son de ustedes. Entonces si son archivos propios de ustedes, ahí lo van a incluir. Y si son librerías de terceros, entonces eso se instala directamente en línea de comandos y se los utiliza ahí, y evidentemente el Python se encarga de guardar esas referencias de esos que el sistema mismo operativo utiliza o que el mismo lenguaje utiliza. Bueno, entonces tenemos las bibliotecas estándares que evidentemente, como toda librería estándar, proviene del Unix, del Windows y de Linux. Okay. Algunas librerías que se utilizan y que vamos a usar son el NumPy, que es para aplicaciones numéricas, y algunas de estadísticas. El SSI 6B, que es Scientific Python. Esta no vamos a utilizar nosotras, pero esta sí, el NumPy. Matplotlib, que es para aplicaciones de gráficos. Si necesitamos mostrar los gráficos, entonces esta sí vamos a utilizar. Simply no vamos a utilizar para cálculos simbólicos, aritméticos de cálculo de álgebra. ¿Okay? StatModels, que es un módulo que permite a los usuarios explorar datos y hacer módulos estadísticos y realizar test estadísticos. Y hay un montón de librerías que se pueden utilizar aquí. En el gráfico tienen algunas. Se puede utilizar Django para aplicaciones web, Keras o TensorFlow para el tema de inteligencia artificial y redes neuronales. Matplotlib, por ejemplo, para aplicaciones de gráficos. Y ven un montón de librerías que son incontables. Bueno, y aquí tienen cómo es la estructura en sí de esos lenguajes. También hay listas en Python, hay un montón de estructuras numéricas, especialmente con el NumPy, que es una aplicación de vectores o matrices. Facilita mucho el tema de carga y de mover elementos por bloques, que es por eso su fuerza, que se lo utiliza en muchas herramientas. Y ahí ven cómo se utiliza, por ejemplo, los arrays y las listas de este lenguaje. Bueno, y ahí tienen diferentes opciones para poder tener ahí. Bueno, ahí termina un poco la presentación. Antes de terminar la clase, voy a compartir unos videos específicamente sobre Python, y les voy a dejar ahí para que tengan acceso a eso. ¿Por qué Python es el lenguaje predilecto a la hora de hacer Machine Learning o Data Science? En primer lugar, simple. Python es fácil de aprender, tanto para aquellos que ya dominan un lenguaje como para los que se están iniciando. En segundo lugar, Python es un lenguaje que está lleno de librerías, de todo tipo. ¿Qué son las librerías? Y las librerías son pedazos de código, porciones de algoritmos preensamblados, prehechos por la comunidad, que nosotros podemos utilizar sin necesidad de escribir código de cero. Es súper útil tener librerías. En cierta manera son kits de herramientas que ya están preparados para que los usemos como y cuando querramos. En tercer lugar, y está relacionado con lo que decía recién, la comunidad. Python tiene una comunidad inmensa. Entonces, si nos trabamos, si no sabemos algo, basta con googlearlo, seguro que encontramos la respuesta. Pero ¿por qué decía que está relacionado
con las librerías. Y porque al ser una comunidad tan grande, es lo que hace que tenga muchas librerías. Y entramos en un círculo vicioso positivo porque al tener muchas librerías, atrae a muchos programadores y la comunidad se hace inmensa. En cuarto lugar, y no por esto menos importante, quiero mencionar al Big Data. Desde que hemos descubierto que acumular datos para su posterior análisis nos va a permitir realizar predicciones, tratamos de acumularlo y guardarlo todo. Eso es lo que conforma el Big Data. Cada vez que hacemos una búsqueda, cada vez que hacemos un clic, cada vez que le pusimos 5 o una estrella a una película en Netflix, todo eso es el Big Data. Ni que hablar el reciente mundo del IoT o el Internet de las cosas. Analicemos cuán grande es el Big Data. Para 2017 el mercado tenía un tamaño aproximado de 17 billones de dólares. Para este 2019 se esperan unos 34 35 billones de dólares. Miren el salto exponencial que está pegando. Ni que hablar que para 2022 estaríamos pisando los 100 billones de dólares. Ahora llegó la parte que todos esperábamos. ¿Cuán big es el Big Data? Pero hablando de a cantidad de información. ¿Cuánto estamos acumulando? Miren, para el 2010 teníamos nada más que 2 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? No se los voy a decir hasta dentro de un rato. Hablemos en zettabytes así de una manera un poco de incógnita. Repito, 2010 teníamos 2 zettabytes acumulados. En esa época sí, hablamos de que solo acumulábamos búsquedas, clics en Facebook, una recomendación. Era relativamente pequeño. En 2015 la cosa saltó a 12 zettabytes. ¿Por qué ese salto tan drástico? Lo que pasa es que se estaba incorporando el Internet de las cosas. Piensen que son millones de sensores, millones, generando información en tiempo real, sin cesar, día y noche, e información que se acumula y se acumula. Desde sensores instalados en plantas petroleras en el medio del océano hasta sensores en pacientes en un hospital. Generan datos y datos, que todos son acumulados para un posterior análisis y para aprovechar ese análisis y realizar predicciones a futuro. Pasemos al 2020. El crecimiento exponencial no tiene límites. 47 zettabytes se esperan para el 2020. Nos falta mucho. Ni que hablar. 2025. 163 zettabytes. Ahora sí, ¿cuánto es un zettabyte? Un zettabyte no es nada más ni nada menos que 1.000.000 de millones de gigabytes. Por eso acá tenemos otra razón para usar Python. Solo un lenguaje potente y eficiente como este puede encarar semejante cantidad de información. En esta sección recorreremos los fundamentos de Python. Veremos bucles, variables, estructuras de control, entre otras cosas. Siempre desde un punto de vista práctico. Y lo mejor de todo, finalizaremos con un proyecto que tranquilamente puede ser una aplicación real. Llevaremos adelante un sistema que será capaz de manejar las historias clínicas de un hospital o de un consultorio. El sistema me permitirá cargar un paciente y detallar su historia clínica. También vamos a poder buscar los pacientes una vez que ya hayamos cargado los mismos. Y desde luego incluirá opciones para poder listar la totalidad de los pacientes o salir del programa. Bienvenido a los fundamentos de Python.
empecemos con la primer clase de Python básico. Yo ya tengo abierto VS Code. Voy a hacer clic aquí para preparar nuestra carpeta a donde vamos a trabajar en esta sección. Entonces, miren, en el explorador que tengo a la izquierda no tengo seteada ninguna carpeta de trabajo. Entonces yo tendré que crear una porque ni siquiera hemos arrancado. Yo tengo este ordenador recién formateado, así que no hay nada. Bueno, este botón es para abrir una carpeta. Como les decía, yo en documentos no tengo nada, así que voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar curso-ml, y dentro de esta vamos a empezar a ordenarlo por secciones. Entonces vamos a poner Python desde cero, y aquí voy a hacer clic en Open. Entonces ya quedará seteada esta carpeta. Aquí miren cómo yo minimizo y puede leerse Python desde cero. Desde luego no hay ningún archivo. Vamos a hacer clic en esta pestaña, en este icono, que es para crear un nuevo archivo. Aquí tenemos otro para crear carpetas. También es muy útil. Entonces, en esta primera clase no solamente haremos nuestro primer programa, sino que también vamos a ir repasando algunas de las funciones que tiene este editor de código. Vamos a crear un archivo, el típico Hello World. Vean que utilizo un guión bajo entre las dos palabras en vez de un espacio. Punto PY. Es la extensión de cualquier programa Python. Voy a hacer clic o presionar Enter. Automáticamente ya se abre esta pestaña con el espacio necesario para escribir el código. Esta pestaña de bienvenida yo la puedo cerrar tranquilamente. Y si no me equivoco, ahí está. También cerré la barra lateral. Total, haciendo clic aquí la puedo volver a llamar si la necesito para algo. Hagamos espacio y trabajemos cómodos. Bueno, miren cómo si presiono Enter empiezan a aparecer números, uno por cada línea. Este tipo de lenguaje va a ejecutar las instrucciones que nosotros le demos al programa línea tras línea, de arriba hacia abajo. Entonces nuestro primer programa va a ser muy simple. Vamos a utilizar una función, que ya vamos a ver qué es eso, llamada print, que la utilizamos para sacar información por la pantalla. Entre paréntesis, miren cómo cuando abro el paréntesis automáticamente se cierra. Voy a pasar entre comillas dobles, hola mundo. Bien. Eso es todo mi programa. Voy a presionar, en mi caso, Command S. En el de ustedes, quizás Control S, si están en Windows. Y he grabado nuestro primer programa. Aquí he abierto una terminal en Mac. Sería muy similar en Linux. Y si estás en Windows, vas a abrir una terminal típica de DOS. Lo haces yendo a Inicio, Ejecutar. Ahí escribes CMD. Y aparecerá una terminal muy similar a esta, pero que funciona de una manera sutilmente diferente. ¿Para qué abro esta terminal? Bueno, yo voy a hacer ls para poder ver en dónde estoy parado. Si estás en Windows, harás dir. Es muy similar. Te puedes ayudar también con el explorador de archivos para ver dónde estamos y a dónde navegar. Bueno, con el comando cd, espacio, voy a ingresar a Documents, que es mi carpeta donde acumulo estas cosas. Documents. Ya ingresé a esa carpeta. Con ls puedo volver a listar. Ustedes en Windows lo harán con dir, en todo caso. cd curso-ml. ls de nuevo. Encuentro la carpeta Python desde cero. cd para ingresar. Python desde cero. Perdón, me vuelvo a fijar. Yo con clear puedo borrar la pantalla. Ustedes con
CLS, si mal no recuerdo. Bueno, ahí está nuestro programa. Llegó el momento de ejecutarlo. Voy a borrar de nuevo para que quede limpio. Y vamos a escribir lo siguiente. Python, para ejecutarlo. Yo estoy seguro que esto va a funcionar porque tengo Anaconda corriendo. Así que puedo estar tranquilo. Y vamos a escribir lo siguiente. Hello world.py. Vamos a presionar Enter. Y observen. ¿Ven? Se imprimió lo que nosotros pedimos. Hola mundo. Aunque no parezca, no solamente acabamos de crear nuestro primer programa, sino que también lo hemos ejecutado y funcionó correctamente. Antes quiero mostrarte algo. ¿Viste algún problema para acceder a la consola o te dio algún error como que Python no es reconocido? Prueba lo siguiente. Yo entré directamente a la consola. Estoy acá en Anaconda, me voy a Environments. Dice acá, base, root. Voy a hacer clic en este botón de aquí y me aparecen varias opciones. Bueno, puedo probar esta, Open with Python. Esta terminal nos va a permitir ejecutar comandos directamente ya sobre Python. Miren, print, voy a poner, hola, me olvidé las comillas. Ya vamos a ver por qué ponemos comillas. Mundo. Ahí está. Voy a presionar Enter y miren cómo se ejecuta de inmediato. Pero esto no es lo que yo buscaba. Quiero que simulemos lo que yo hice directamente con la consola en el caso de que no les anduviese. Voy a hacer clic de nuevo, Open Terminal. Ahí estoy. Y acá sí, de nuevo, puedo ver dónde estoy parado. Voy a hacer los comandos necesarios para llegar a donde tengo el archivo en cuestión. Ejecuté todas las líneas para poder acceder a mi carpeta. Así puedo correr Python y el nombre de nuestro programa. Presiono Enter y ahí está, funciona sin problemas. Que en todo recorrido lo más importante es el primer paso y es eso lo que acabamos de dar. Tenemos mucho más Python por delante. Hasta aquí nos han traído las variables. De eso se trata esta clase. Miren, yo he creado un archivo nuevo, variables.py. He dejado de lado nuestro archivo anterior y estoy acumulando todo en nuestra carpeta Python desde cero. A mí me gusta siempre hacer lugar, así que cierro la columna. Y antes de encarar la clase, algunos tips. Miren, no bien escribo una línea, aquí aparece un punto. ¿Ven? Arriba del mouse. Bueno, había una cruz y se transformó en punto. ¿Qué me está indicando eso? Me está diciendo que he realizado cambios y no los he grabado. Miren el punto, fijamente, no saquen la mirada y voy a grabar 3, 2, 1. Ahí grabé. Con Command o Control S si estás en Windows. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque como programadores vamos a estar constantemente probando, corrigiendo y probando de nuevo. Corrijo, pruebo, corrijo y pruebo. Y más de una vez nos va a pasar que vengo, después de hacer una corrección, este acto se llama debuguear, hablando coloquialmente. Como decía, vengo, pruebo y no funciona lo que yo estoy seguro que corregí. Es muy práctico alzar la vista y mirar, lo que sucedió es que me olvidé de grabar los cambios. Entonces, Command o Control S, ese sería mi pensamiento, vuelvo a la consola
pruebo y seguramente todo va a andar bien. Así que, habiendo aclarado estos tips, empecemos con la clase. Nos trajeron hasta aquí, les decía, las variables, que son no más que contenedores que van a alojar distintos valores para que a lo largo del programa que vamos a llevar adelante vayamos modificando ese valor, operándolo con otros valores. Así que, qué mejor que verlo con un ejemplo. Quiero hacer una salvedad muy importante. A las variables le tenemos que dar un nombre, las tenemos que bautizar. Por lo general, y es una buena práctica de programación, ese nombre tendría que estar en inglés. O tiene que estar en inglés. Algo que sí es fundamental, el nombre que le voy a dar a una variable tiene que estar estrechamente relacionado con lo que voy a guardar en esa variable. No puedo llamar a una variable donde voy a guardar la edad de una persona, llamarla A. ¿Va a funcionar el programa llamándola con una sola letra? Sí, va a funcionar. Pero cuando yo venga dentro de un año o algún compañero mío a usar mi código, al ver una variable que se llama A, y le va a costar muchísimo entender mi programa. Entonces, veamos, voy a crear una variable llamada nombre-alumno. Y esto va a ser igual, con este símbolo estoy diciendo, la variable nombre-alumno contiene, y entre comillas, voy a pasarle un string. Ya veremos en profundidad qué son, pero básicamente es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres, contengan solo un carácter o muchos, se escriben entre comillas, como acabo de hacerlo en pantalla. El nombre de este alumno va a ser Luis. Bien, ese es mi programa. He creado una variable y le he puesto en su interior, he guardado, le he asignado un valor, y ese valor es una oración. En este caso, una oración de una sola palabra. Luis. Bien, ¿funcionará este programa? Eso sería una buena práctica. A ver qué pasa con este programa. Bueno, yo siempre tengo ya mi consola aquí al lado preparada. Confirmo de que estoy en el lugar correcto, es cierto, y vamos a ejecutar Python variables py. Listo, se ejecutó mi programa, pero yo no veo nada. Bueno, ejecutarse se ha ejecutado. Lo que sucede es que yo en ningún momento le he pedido al programa que me muestre qué hay dentro de nombre alumno. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Si bien es una función que ya veremos en profundidad, al igual que hicimos la vez pasada, recuerden que hicimos la clase anterior, print, utilizamos esta función a la que, entre paréntesis, debo pasarle un string. Miren qué noble que es VS Code, que si bien ahora les puede parecer complejo, cada vez que yo escribo una función, como en este caso print, me va a decir qué valores espera, y eso a veces es muy práctico. Bueno, retomo. Print, y debo pasarle, por ejemplo, hola mundo. Un string. Estoy obligado a pasarle un string. Pero esta vez yo no le quiero escribir aquí directamente el string, sino lo que voy a decirle es, hey, quiero imprimir nombre alumno. Qué nobleza que tiene VS Code, que no viene a escribir no, ya me está sugiriendo que quiero hacer eso. Bueno, grabo el programa, venimos a la consola, y ahí está, funcionando nuestro programa. Si fue importante dar el primer paso, no les cuento lo que es dar el segundo. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.